Bien, en el problema siguiente del papel 2 que estamos desarrollando del examen de IB, nos plantea que una cierta partícula se mueve con una velocidad dada por la fórmula t al cuadrado menos 4 todo al cubo. Y nos dice que vamos a hacer el estudio de lo que sucede con esa partícula y su velocidad en los primeros 3 segundos. Por eso es importante atender en estos problemas a la restricción que se hace del dominio. En este caso está hablando de 0 a 3. La primera pregunta es bastante sencilla, nos dice ¿cuál es la velocidad para cuando el tiempo es 1? O sea, tenemos que reemplazar en el tiempo en esa fórmula, nos dará 1 al cuadrado menos 4 al cubo y nos da que la velocidad va a ser menos 27. En ese caso, una vez que ya tenemos cuál es el valor de la velocidad, obviamente en metros por segundo las unidades. Ahora, la segunda pregunta nos dice ¿en qué momento la partícula va a estar en reposo? O sea, en ese momento hay lo que debemos tener presente, que significa el reposo, que la velocidad sea 0. O sea que lo que vamos a plantear nosotros es que t al cuadrado menos 4 al cubo, que esa es la velocidad, ¿cuánto tiene que dar? 0. Cuando despejamos de acá, nos va a quedar t al cuadrado menos 4 igual a 0. Y finalmente, cuando terminemos de despejar, acá nos va a quedar t al cuadrado igual a 4. Estaríamos para decir que las respuestas posibles son 2 y menos 2. Pero como solamente nosotros estamos trabajando de 0 a 3, la única respuesta posible ahí que vamos a dar es que t es igual a 2. Bien, la pregunta que sigue tiene un poquito más de elaboración, porque nos dice ¿cuál es la distancia que recorrió esa partícula en los primeros 3 segundos? Y acá es clave que veamos el gráfico de la velocidad, porque si no vamos a perder de vista, lo que debemos tener presente es que cuando tenemos la velocidad en función del tiempo, la distancia, la velocidad en función del tiempo, la distancia es la integral. Recuerden, cuando voy, si la distancia, la fórmula de distancia la derivamos, obtenemos la velocidad. Si la velocidad la integro, obtengo la distancia. Ahora bien, ¿cuál es el cuidado que debo tener? Que la distancia es la distancia real recorrida y por lo tanto es el área comprendida entre la curva y el eje del tiempo, en este caso el eje X. Entonces, por eso es tan importante ver el gráfico de la función. Entonces, vamos al gráfico de la función y vamos a representar entonces x al cuadrado menos 4, cierro paréntesis, elevado al cubo. Cuando voy a representar eso, si no miro la ventana de la función, me encuentro con una curva que no llego a verla completamente. Pero ¿qué me decía el enunciado del problema? Que la tratemos entre 0 y 3. Entonces voy a la ventana correspondiente y trabajo entre 0 y 3. Y luego que trabajé entre 0 y 3, veo qué es lo que pasa con el gráfico. Inclusive el eje Y convenientemente lo podríamos cambiar también entre menos 100 si quieren y 100 como teníamos ahí tomado los valores. Entonces fíjense lo que nos muestra el gráfico entre 0 y 3. Lo que nos está dando, y esto es muy importante, es que la curva viene por acá, hace esto así, ¿sí? Vamos a representarlo un poquitito mejor. Hace esto así, y a partir de acá, ¿sí? Esto es lo que está haciendo la curva. Inclusive se vería un poquitito más el eje X sobre esta parte. Esto es lo que está haciendo. Entonces, este puntito que está acá, ¿cuál es? El que vimos antes. Este puntito es cuando en el tiempo 2 la velocidad es 0. Recuerden que esto es la velocidad. Quiere decir que lo que me están pidiendo a mí, cuando estoy averiguando la distancia, esto es 1, 2,
3. Significa que lo que yo tengo que averiguar es el área que está entre la curva y el eje X y esta otra región. Por lo tanto, para averiguar la distancia, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Para averiguar la distancia vamos a tener que hacer la integral entre 0 y 2, fíjense por qué, entre 0 y 2 y la pongo entre barras de módulo. ¿Por qué? Porque está debajo del eje X. Más la integral entre 2 y 3, ¿de quién ahora? De esa misma curva de velocidad. Entonces, la suma de esas dos integrales es lo que me va a dar el valor de la distancia. Obviamente, ¿cómo hago esto? Les voy a mostrar muy sencillo cómo obtenemos el valor de la distancia. Para obtener el valor de la distancia, ahí en la calculadora vamos a ir. Podemos ir al menú aconsejo, que vayan al menú principal, y en el menú principal, cuando toman ahí, lo podrían haber hecho también en el del gráfico, pero quiero mostrar entran en el menú principal, en opciones. En F4 está cálculo y en F4 está la integral. Entonces, cargamos la integral, abro paréntesis, de x al cuadrado menos 4, cierro paréntesis, elevado al cubo, y ahora que tengo que poner los límites 0 y 2, entonces pongo coma 0, coma 2. Y cuando hago esa integral me da menos 58. Entonces, como es en barras de módulo, voy a decir menos 58,5. Más, ahora voy a hacer la otra integral. Para hacer la otra integral, lo único que tengo que cambiar son los valores entre, fíjense que puedo utilizar la misma, ¿sí? Para que vean el trabajo que hacen ahí. Voy a utilizar coma, ¿entre quién? Entre 2 y 3. Entonces voy a usar entre 2, coma y 3. Y ahí vamos a calcular entonces la otra integral, que nos da 27,7. Bueno, sumo las dos partes y les quedará 86,3, que es la distancia en metros recorrida por la partícula. Pero repito esto, observación muy importante, debo tener el gráfico presente, velocidad en función del tiempo, porque tengo una región debajo del eje X y otra región por arriba. El problema no termina acá. En la pregunta siguiente me dice, mostrar que la aceleración es esta fórmula. Lo que nosotros sabemos es que la fórmula de velocidad que nos dieron recién es t al cuadrado menos 4 todo elevado al cubo. Pero nosotros sabemos, por lo que hemos analizado en el tema de derivadas, que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, para hallar la aceleración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, si tengo que derivar esto, acá es muy importante, tengo una función muy externa, que es el paréntesis elevado al cubo, con otra función adentro del paréntesis, o sea, es una función con otra función, o sea, es regla de la cadena. Entonces, en la regla de la cadena, ¿qué tengo que ir? De afuera para adentro. Derivo primero el exponente 3, como si esto fuera una x grande, x al cubo. Si lo derivo, ¿qué me va a quedar? 3 por, en este caso esta x grande, ese es el paréntesis, t al cuadrado menos 4. ¿Y a qué va a estar elevado eso? Al cuadrado. Derivé nada más que el exponente por la derivada del de adentro. El de adentro es t al cuadrado menos 4. Si lo derivo, ¿qué me queda? 2t. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Si hago este producto, 3 por 2t, me va a quedar 6t por t al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. Y el problema termina diciendo, ¿para qué valores de t? Hallar todos los valores de t, todos los valores del tiempo, en los cuales se cumple que la velocidad es positiva
y al mismo tiempo la aceleración también es positiva. O en qué momento la velocidad es negativa y a su vez la aceleración también sea negativa. Para eso, ¿qué tendríamos que volver? Al gráfico que teníamos de la función. Yo lo voy a reproducir, ustedes lo tienen en la calculadora. Ese gráfico de la función aproximadamente que nos mostraba, que hacía esto así, ¿sí? Y a partir de acá, esto era en 2. ¿Sí? Esto era lo que hacía la función, aproximadamente. Esto está en 1, acá en 3. Entonces, esa es la velocidad en función del tiempo. Vamos a hacerlo un poquitito más suave esto, que es como les aparece ahí en el gráfico. Bien, ¿qué es lo que debo ver yo? En primer lugar, ¿en qué momento la velocidad es positiva? Si se fijan, la velocidad es positiva, o sea que está arriba del eje X, es positiva ¿desde dónde? Desde el 2 en adelante. O sea, ¿en qué momento ocurre eso? Desde el 2 y teniendo en cuenta que esta función es hasta el 3, tomamos hasta ahí, hasta el 3 nada más. ¿Sí? Y lo cerramos con corchete porque la función nos dijeron que es hasta 3. En ese momento es positiva. ¿Cómo hago para ver qué es lo que pasa con la aceleración? La aceleración dijimos que es la derivada de la velocidad. Derivada lo tengo que asociar a crecimiento. Entonces, decir que la derivada es positiva significa decir que la función crece. Entonces, esta función desde 2 a 3 está creciendo. Si la función de 2 a 3 crece, quiere decir que la derivada de esta función es positiva. Crecimiento, derivada positiva. Entonces, si está creciendo, quiere decir que la derivada, o sea, la aceleración, es positiva. Por lo tanto, la aceleración es positiva. ¿En qué intervalo? La aceleración también es positiva ahí. En el intervalo 2, 3. En ese intervalo la aceleración también es positiva. Ahora, ¿qué pasa desde 0 a 2? Desde 0 a 2 la función crece también, o sea, la aceleración también es positiva. O sea, la derivada de la función es positiva. Pero ¿qué pasa con la curva velocidad? La velocidad está por debajo del eje X. Quiere decir que en este intervalo la velocidad es negativa y la función crece, o sea, la aceleración es positiva. O sea, no coinciden en signo. En el único periodo que coinciden es entre 2 y 3.